Tenemos una mesa bien interesante el día de hoy. Nosotros en medicina tenemos un área que siempre da miedo, siempre asusta y a los pacientes aún más, la neurología. Sabemos que nuestro disco duro, es decir, nuestro sistema nervioso central, tiene muchísimas implicaciones en todo nuestro organismo porque es quien nos lo regula. Y cuando recibimos un diagnóstico neurológico, nos asustamos mucho más que generalmente que con cualquier otro diagnóstico. Pero ¿qué pasa si te diagnostican algo y te tienen que operar del cerebro o del sistema nervioso central? Está con nosotros el día de hoy el doctor Soto, que es neurocirujano y neurocirujano funcional. Bienvenido, Doc. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Yo creo que hay muchas preguntas. Primero que nada, ¿qué es un neurocirujano y un neurocirujano funcional? Bueno, la neurocirugía es una rama de la medicina que nos especializamos en el tratamiento de cirugías del sistema nervioso central, tanto cráneo como columna. Y el neurocirujano funcional es una subespecialidad que se encarga más bien de la cirugía en pacientes muy específicos como enfermedad de Parkinson, todos los métodos de navegación, esterotaxia y en este caso pues de la cirugía del paciente despierto. Que esto es bien importante. Yo me recuerdo de una escena de una película que hemos visto, toda una de las secuelas del Silencio de los Inocentes, no me acuerdo si era Dragón Rojo o la que sigue, en donde está sentado, no es paciente ahí, más bien es víctima, está sentado y le quitan lo trepanan, le quitan la cabeza y le están comiendo el cerebro. ¿Se puede operar a alguien así y cómo es posible? ¿Quiénes son candidatos? ¿Quién no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, eso es un mito del que el paciente va a sufrir dolor. De hecho, el cerebro no tiene terminaciones para dolor. O sea, tú puedes estar operando el cerebro y el paciente no va a sentir ninguna sensación desagradable. Perdón, ¿el paciente despierto? Despierto, sí. No, ya, en buena onda, quiero desmayar. Lo que duele en realidad es el cráneo, o sea, el cuero cabelludo, el hueso. Exacto, el hueso, ¿no? Y ahí hay anestesia local, anestesia regional, para que el paciente no sienta dolor. Pero sí las cirugías son como las vemos en las películas, que te quitan el... Bueno, no completo, pero sí se abre una porción del cráneo. Pregunta. A ver, las cirugías de cerebro me imagino es porque quizás se puede encontrar un tumor. Pero si el cerebro no tenemos ningún dolor, ¿cómo sabemos o cómo detectamos que tenemos un tumor dentro de nuestro cerebro? Bueno, habitualmente cuando hay un síntoma que, por ejemplo, dolor de cabeza, alguna alteración, una crisis convulsiva, alguna lesión como una disminución de la fuerza, se hacen los estudios y se hace un diagnóstico de un tumor cerebral. Determinamos primero qué tipo de tumor pudiera ser y en dónde se encuentra localizado. Hay tumores que se encuentran en lo que llamamos áreas elocuentes o superselectivas, que son áreas de la corteza cerebral que tienen una función específica, ya sea lenguaje, memoria, movimiento. Entonces, lo que no queremos hacer es afectar esa función, si esa función todavía está respetada. Okay. Entonces, el objetivo de la cirugía en paciente despierto es que el paciente, así como entra a la cirugía, salga de la cirugía sin ningún déficit. Por ejemplo, en el video que se publicitó hace mucho en redes sociales, sobre todo pacientes que tienen problemas de lenguaje o problemas motores, lo que queremos hacer en el momento de la cirugía es que el paciente nos esté hablando y nosotros tengamos un margen de seguridad si el paciente tiene alguna alteración del lenguaje para poder seguir trabajando. Pero así de preciso es el cerebro, doctor, que por ejemplo, es que un día lo vi en Grey's Anatomy. Imagínese que le estaba dando el abecedario y entonces en un segundito movió pero de verdad un medio milímetro y ya no podía hablar. O sea, sí, así de sí. Pero preciso. qué angustia le da al paciente entonces cuando eso sucede, ¿no? Es que es como se dan cuenta. Pues estás un poco sedado también. Sí, pero a ver, vámonos desde el principio. ¿Quiénes son o qué enfermedades se tratan con un paciente despierto en quirófano? Bueno, habitualmente la cirugía de paciente despierto, que como se ha visto en los videos, son para tumores. Ok. Para lesiones vasculares, que es lesiones vasculares, déjame decirle a la gente, es de los vasos sanguíneos, sí, como por ejemplo accidentes vasculares cerebrales o aneurismas. Habitualmente son para malformaciones venosas como cavernomas, okay, o malformaciones de bajo flujo que pueden ser tratadas, porque el riesgo de que un paciente esté despierto es que se puede angustiar, claro, se puede hipertensar y una lesión vascular puede sangrar. Okay. Entonces, habitualmente son lesiones vasculares de bajo flujo como lesiones venosas. Pero lo más importante es que sean, porque no todos los pacientes son candidatos a esto, son pacientes que tengamos una lesión que esté encontrada en un sitio específico del cerebro, que sabemos que si no tenemos el cuidado podemos producir un daño y afectar la función de ese paciente. Entonces, el acceso, más bien, la cirugía depende de la accesibilidad. Exactamente. Que está obviamente estudiado desde antes de que entre a quirófano. La localización y la segunda es la disponibilidad del paciente, porque no todos los pacientes son candidatos. ¿Quién se aventaría aquí de usted? Porque yo pensar eso. Era mi pregunta ahorita, o sea, dentro de todo, sí hay algo
como en general que se les mete de anestesia, buen Sí. candidato, sí se puede, sí dijo el paciente que sí, y de todos modos me imagino. Habitualmente tienen una preparación prequirúrgica, es decir, van con un neuropsicólogo. Ajá. El neuropsicólogo se evalúa su estado de ansiedad, qué tanto van a estar... A soportar o No, a estar colaborando en el procedimiento. Porque, Es que eso es lo delicado, ¿no? Sí. por ejemplo, en el caso de los tumores, digo, lo que vemos en los videos no es lo completo. Habitualmente cuando abrimos el cráneo, el paciente está dormido, porque eso duele. Exacto. Cuando ya abrimos la capa que cubre el cerebro es cuando despertamos al paciente. Ay, no. Entonces, Lo que iba yo. Sí, pues sí, pues Oye, sí. ¿y porque- es mejor la recuperación de un paciente que no lo anestesiaron a uno que sí? bueno, es que sí llevan anestesia. Bueno, O sea, me refiero a que esté despierto. Sí, lo que pasa es que nosotros ahí vemos, si el paciente sale de la cirugía sin un déficit, el paciente va a salir de la cirugía así, a su cama, y en 2-3 días se va a su casa. Pero- Oiga, doctor, perdón, me imagino que no aplique en niños. No, en pacientes jóvenes no, porque va a ser difícil que colaboren en el procedimiento, se van a angustiar, se van a espantar. Lo ¿quién no? lo más joven que hemos operado un paciente han sido 15, 16 años, que son pacientes que ya colaboraban bien, que ya entendían lo que se les iba a hacer, porque como les comento, llevan una preparación previa, es decir, hay un grupo de psicólogos que está hablando con ellos, los va diciendo que te van a hacer esto. Lo que vemos ahí en el video, por ejemplo, el cirujano está atrás de los campos quirúrgicos, él no está viendo al paciente. Alrededor del paciente hay un grupo de especialistas, neuropsicólogos, el anestesiólogo, que están colaborando con él y que están viéndolo cómo ve cómo impresionante, está comportándose. Yo creo que hay que ver lo impresionante, pero un buen plan, que es una maravilla, Claro, que haya gente que se dedique a esto y se puedan. Y lo quiero comparar para que quitemos el miedo a la gente que nos está viendo, porque dices, híjole, qué cañón. Pero ahí les va, ¿a cuántas mujeres no les han hecho una cesárea y están perfectamente despiertas? y ven al está niño. abierto y están platicando, ellas están Pero la tapadas. cabeza es la cabeza. Sí, pero también esa es una creencia que tenemos, porque para eso hay gente especializada que se dedica a eso y queda súper bien. ¿Cuál es la tasa de éxito y cómo es la recuperación? Mire, por ejemplo, si lo comparamos con un procedimiento convencional, digamos un tumor que tiene que ver con afección de la vía motora, que no puedas mover, ¿no? Si lo hacemos con paciente dormido, pues no tenemos la claridad de qué tanto resecamos y qué tanto dañamos al tejido adyacente que puede ser el tejido funcional. Entonces el paciente se puede despertar con una paresia o con una debilidad para mover su brazo o su pierna. En cambio, un paciente dormido, cuando nosotros vemos que el paciente, por ejemplo, en el caso del paciente que toca el violín, si el paciente empieza a tener torpeza para tocarlo, Es ahí donde- dijimos, ajá. espérame, hasta aquí tengo ese margen de seguridad, hasta aquí llego. ¿no? Claro. Y lo que buscamos es que el paciente, así como entra a sala, sale a su cama sin ningún déficit y la recuperación es mucho más rápida. ¿Qué Qué es lo que maravilla. está observando el doctor? Bueno, todos los doctores que están ahí, mientras está tocando el violín, ¿qué podemos ver en el cerebro? Es que en realidad nosotros Porque estamos las viendo... conexiones no se ven. Nosotros estamos viendo el tejido cerebral, estamos trabajando habitualmente con el microscopio, pero el equipo que está alrededor de nosotros es el que está evaluando al paciente. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar platicando con el paciente, oye, ¿cómo te sientes? Bien, doctor. Pero, por ejemplo, el que está enfrente de él, que es el psicólogo, el anestesiólogo, ¿sabes qué? Está desviando la boca o está es todo un balbuceando. equipo. Piqueando el Sí, ojo, sí. está ok. Qué interesante. La cosa es que esto es una maravilla y felicidades y que lo tenemos en nuestro país. Sí, claro, Porque esto pensamos es- que son cosas que aquí no se hacen y aquí en México se hacen muchísimas Se cosas hacen de desde calidad. hace mucho tiempo. ¿no? Doc, pues muy gracias por esta información Muchas tan gracias por la valiosa. invitación. Ojalá nunca Muchas gracias, necesitemos, pero si felicidades. necesitamos, vamos Gracias, contigo. Muchas gracias. Ya le estoy pidiendo una tarjeta y muchísimas gracias.